Hay algo que es fundamental ante el armado de cualquier mueble. Sí. ¿Tenés un destornillador eléctrico? No, pero mi hermano tiene. Eso es clave. Bien. Porque para armar cualquier mueble necesitas eso porque te soluciona todos los problemas. No necesitas ser habilidoso ni fortachón, solo tener un destornillador eléctrico. Bien. ¿Te puedo hacer Buen una consejo. pregunta? Sí, diga. No sé si lo hablamos acá alguna vez. No sé, la verdad. ¿Por qué el destornillador se llama destornillador? Porque saca tornillos. Pero los pone también. Desatornilla. Pero tornilla también. También atornilla cosas. Debería llamarse Atornillonador. desatornillador. Des-atornillo. Desatornillador. Es un quilombo. Es que es desatornillador. Atornillador. ¿Pero viste qué rara que es la palabra? Es que nunca me puse a analizar la palabra desatornillador. No, porque es destornillador. No tiene la A. No tiene que ser desatornillador. No, porque es destornillador. Pero es des-atornillador, porque destornilla y ¿Por qué sería atornilla. guión bajo? ¿Por qué no guión medio? Porque me gusta más el guión bajo. Ok. ¿Y por qué no se llama tornillador o atornillador? Porque también desatornilla. Pero el martillo también sirve para sacar clavos y no le decimos saca clavo. Porque el martillo tiene como función principal de su existencia ser un martillo. No Pero ¿cómo todos los atornilla- martillos ¿Cómo sacan clavos. Pero ¿cómo desatornillas algo que no está atornillado? Para atornillar algo necesitas un destornillador, pero la función primaria del destornillador es atornillar algo. Creo que, prestarme atención porque es No un poco destornillar. difícil lo que voy a explicar, pero creo que le estoy encontrando un sentido, ¿no? A ver. Espero ser clara con lo que tengo que comunicar. Ok. Cuando uno va a atornillar algo, Sí. el otro día, por ejemplo, atornillé un cosito de eso para poner los platos, ¿viste? Sí. Me llegó uno de metal muy lindo buenísimo. para mi casa. Bueno. Los tornillos los puedes empezar a poner con el dedo, ¿no? Ajá. Y los terminás de poner con el destornillador. Sí. Entonces, acaba el punto. A ver. Para desatornillar, lo primero que tenés que hacer es usar el destornillador. Ok. Entonces es como que su función primaria es, si vos tenés un tornillo, te la complica más sacarlo que ponerlo. Ok. Pero Entonces, pero para desatornillar algo primero tiene que haber un tornillo puesto. ¿Cómo se puso el primer tornillo? O sea, la persona que inventó el desatornillador. Vos pusiste primero el tornillo con el dedo y después lo terminaste de poner con el destornillador. Y bueno, pero primero tuviste que atornillarlo. No, pero para que de repente hasta podés terminar de poner el tornillo con el dedo. Chicos, si ¿qué está tenés. pasando? En cambio, para desatornillar no puedes desatornillar con la mano No, ni ya con sé, nada manualmente. pero Sí o sí necesitas primero desatornillar y después terminás de sacar En con los la mano. albores del tiempo. Sí. En los albores del tiempo. Cuando el hombre descubrió el tornillo. Sí. ¿Cómo lo atornilló en primera instancia? Es que ahí estamos en el problema. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Tornillo y destornillador tienen que haber venido de la mano, o sea, se tienen Pero que haber no siempre creado pasa juntos. eso, porque, por ejemplo, mira, la lata, invención de la lata. La lata se inventó no fue Pará. patentada en 1810. Ya sé qué pasó. Y mira cuándo se inventó el abrelata. Se inventó o sea, en 1810 aparecieron las latas. Y recién, en 1855, apareció el abrelatas. ¿Y cómo abrieron latas durante 40 años? Es una gran pregunta. Bueno, pará. Estoy pensando en que tal vez primero se inventa el tornillo, ¿no? Sí, Y el tornillo se ponía de alguna manera. claro, ¿de qué manera? Capaz que había algún artefacto tipo un cuchillo o algo así, o con los mismos dedos ponían el tornillo hasta que se ajustaba y con la uña lo terminaban de ajustar. Vaya uno a saber, eran No era muy gente de la... seguro. No, bueno, no era seguro, seguramente no era seguro vivir en el... Fíjate en qué año se inventó el tornillo. Necesito- Vos viste, había enfermedades, plagas, hasta comer era inseguro, ¿entendés? Entonces a nadie le preocupaba poner un tornillo y sacarlo y por terminar El de ponerlo inventor con la del tornillo fue el griego Arquitas de Tarento. ¿Ves? En la antigua Entre Grecia el no era... 430 y el 360 a.C., a quien se le atribuye también el invento de la polea. Y el Arquímedes destornillador. perfeccionó el tornillo y lo llegó a utilizar para elevar agua. Y ahora,
destornillador, invención. Mira, según en Tecnitool.es tenemos una breve historia. Información real de destornilladores.com. El origen del destornillador. Sí. Las primeras referencias de la herramienta que nos ocupa aparecen en escritos medievales. Sí. Así tenemos en francés el tournevis o giratornillos. Y si acudimos a la lengua vernácula de Robert Bosch, hallamos en ella el utensilio Schraubenzieher. ¿Qué eso es? El Schraubenzieher, que significa apretador de tornillos. El manuscrito más antiguo en el que aparece este instrumento data de 1475-1490. Por tanto, el destornillador se inventó probablemente en el siglo XV. O sea, El primer destornillador era plano. Entonces, ¿para qué estoy tratando de compartir la historia de lo de Alterna? Porque si no, viste que Helga nos reta. Pero tengo una teoría. ¿Pero cómo decían para...? Tengo una teoría de por qué se llama destornillador entonces. Durante todos esos siglos ya había tornillos atornillados. De alguna manera se habían atornillado y habían llegado ahí. Entonces, el destornillador surge de la necesidad de desatornillar muchos de esos tornillos que ya estaban atornillados. ¿Pero cómo Por se eso, atornillaron? Su función primaria era desatornillar. ¿Pero cómo se atornillaron en un principio? Esa es la pregunta. Con la uña. Nadie atornilló, o sea, estamos hablando de Capaz que había algo, una chapita, de un algo. sistema, hablamos de sistemas de poleas, hablamos de que Arquímedes llegó a utilizar el tornillo para transportar agua. Ay, No bueno. lo pudo ajustar con la uña. Sé Sí. que tenían uñas largas, pero Y capaz que con algún cosito con ese, como los que hacían las esculturas, ¿viste? Los griegos tenían ya muchas herramientas para hacer cosas. es todo muy confuso. Para mí, se llama destornillador justamente porque surge primero de la necesidad de destornillar. Y después se dan cuenta de que también sirve para facilitar la atornillación, Ajá. que no implicaba Pero ya era usar tarde. sus uñas o cuchillos o Las las latas se cositas. abrían antes con cuchillos o con bayonetas o con navajas. ¿Y los tornillos con qué se atornillaban o destornillaban antes? No sé. ¿Cómo se atornillaban los tornillos? Antes de que se invente. Tenés que poner completa la. ¿Cómo se atornillan los tornillos? No, ¿cómo se atornillan? No, ¿cómo se atornillaban? ¿Cómo se atornillaban los tornillos? ¿Cómo se atornillaban los tornillos antes de la invención del destornillador? Para mí con chapitas, A ver, con la uña. origen del tornillo. A ver, Son herramientas antiguas, el hacha y el martillo, pero la herramienta tecnificada que exigió mayor complejidad, como el destornillador y el tornillo, nació al menos conceptualmente hace miles de años. ujú. El tornillo se desarrolló a partir del clavo. Se considera el inventor del tornillo Arquímedes. Se trataba de un sistema de espiral incorporando un cilindro, el tornillo accionado por una manivela. Mediados del siglo XVI, los maestros armeros hablaban del giratornillos, pequeña herramienta que ajustaba los mecanismos pequeños de las armas, especie de destornillador atornillador, lo que implica la existencia del destornillador antes que la del tornillo, como también se inventó la lata antes que el abrelatas. Al principio el tornillo era un clavo al que se le hacía dar 2 vueltas al final del mismo para que aguantaran mejor y no se desclavara. Claro. Como los demás clavos, era introducido a golpes con un martillo. Ajá. Como a menudo era necesario sacarlo, se practicó una ranura en su cabeza para poder extraerlos con el giratornillos o primer destornillador de la historia. Giratornillos me parece que es el nombre que estábamos buscando. ¿Por qué no se sigue llamando En el año 1500
se inventó en Nuremberg el tornillo de banco. El primer torno para fabricar tornillos roscados apareció en Francia en 1560. El alemán Georgius Este programa Agricola está en un punto altísimo. había descrito por primera vez un tornillo metálico en un libro suyo publicado en 1556. Bueno, aparentemente se atornillaba el asunto, o sea, el tornillo era un clavo y se lo martillaba. Cuando había que sacarlo decían, chicos, ¿cómo no lo podemos sacar? Entonces lo que hicieron fue, le hacemos una ranura, por eso el primer destornillador era plano y ahí ¿Ves? y sale. Entonces la por eso función primaria destornilla. del destornillador fue desatornillar. Che, para sumar la esquizofrenia a esta situación me acaban de mandar un mensaje un poco random a Instagram que dice: Miki, disculpa, ¿le podés decir a mi hija que Flash no tiene auto? Ok. Flash no tiene auto, vos sabés más de Flash que yo. Pará, pero estamos... Uy, hoy es miércoles, ¿no? Sí. Bien. Miércoles de esquizofrenia. Estamos miércoles con M de miércoles. de mental illness. Sí. Chicos, pará, ¿cómo que le podés decir a mi hija que Flash no tiene No sé, auto? mira, y me mandaron ese mensaje. Ok, no tiene auto Flash, porque no necesita auto, corre. Y aparte, Claro, dependiendo ¿para qué tendría auto si puedes correr a la velocidad de Flash? Claro, y dependiendo del universo de cómics que estés elaborando, leyendo y o viendo, Flash no tenía mucha plata. Entonces se movía mucho caminando transporte público. Tenía una tendencia irrefrenable e irrefutable a llegar tarde. Claro. El personaje de Barry Allen, como lo han pintado, por ejemplo, en la serie de televisión o en la película. En los cómics es un poco más ducho el personaje de Barry Allen, a pesar de que el Flash que más vimos en los cómics es Wally West, no es Barry Allen. Claro. Pero no, si estamos hablando de Flash, Barry Allen o Wally West, no tiene auto. Un saludo entonces para Facu Rodríguez y para Sí. su hija que están escuchando y que bueno... Aunque puede necesitaban prestarse a que- la confusión, porque muchas veces las líneas de juguetes tenían que vender merchandising y les inventaban cosas a los superhéroes que no tenían. Debe haber un Hot Wheels de un auto de Flash, a pesar de que Flash no tiene ni usa auto. Claro, tal vez algo del merchandising hay. O Ahí. no sé, en McDonald's o en Burger King o en Mostaza, capaz que hay un Flash con un auto. Lo que no un implica que tenga autito un con auto. con una cabeza de Flash. Exactamente. Ahí. Batman sí tiene un auto, es un batimóvil. Superman no tiene un auto. ¿Para La qué Mujer si Maravilla vuela? tiene un avión invisible. Ujú. Linterna Verde no tiene auto. Hasta donde yo recuerdo, ¿Y puede en ser qué que anda Linterna Verde? puede ser que sus alter egos sí lo tengan. Claro. O sea, Hal Jordan capaz que tiene un auto, pero no se transporta en auto cuando es Flash o cuando es Linterna Verde, porque Linterna Verde vuela. Aquaman anda en hipocampos. Claro. En O delfines. Claro, orcas, En ballenas, tiburones. esas cosas, claro, exacto. Tiburones drogados. A veces. Viste que ahora se toman merca los tiburones. Che, posta que está bien. Es un miércoles muy esquizo el de hoy, ¿eh? Hay un vecino en el grupo de vecinos que tenemos Sí. que ya a 2 personas le va preguntando, disculpen, ¿este auto es de alguien? Y pará. Y hay 2 personas que le respondieron sí es mío y otro por otro auto le dijo sí es mío y el chabón no avisa para qué. Entonces no entiendo si mi vecino está por afanarse 2 autos de afuera Está preguntando porque si no es de nadie me lo llevo. o le pintó preguntar de quiénes son los autos que están afuera del edificio. Capaz que los quiera comprar. Mirá, ¿ves? Disculpen, ¿este auto es de alguien del edificio? Sí, es mío. A las 5 de la tarde, no contestó más. A las 6 volvió a preguntar, che, ¿este auto es de alguien? Claro. Y es otro auto. Y uno le puso, mío, ¿por qué? Y no responde. Es muy random Chicos, todo lo ¿qué que está pasando. hoy? Hoy están pasando cosas muy... ¿Es por culpa de Venus? ¿Venus retrógrado tiene que ver con que la gente pierde la razón, la cabeza? ¿Las neuronas no hacen sinapsis?
Le voy a preguntar a los chicos de Divulga Ciencia a ver si ellos saben si Sí, en esta época es muy necesario. las neuronas no conectan. O tal vez necesitemos un destornillador de neuronas para ajustar las neuronas. Ujú. O un atornillador. El torno. ¿Es previo al tornillo? No, ¿Cuál es obvio la que vinculación del posterior. torno y el tornillo? Pero es obvio que es posterior, el torno es eléctrico Torno. o mecánico. No sé si existía un torno antes Mira. de que sea eléctrico, pero es Se denomina eléctrico. torno del latín tornus, que significa giro o vuelta. Y yo Es creo un conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar, roscar, cortar, agujerear, cilindrar, desbastar y ranurar piezas de forma geométrica por revolución. Yo creo que el torno encima viene después del... ¿Cómo se llama esto? Es el que hace el tornillo. El taladro. Viene No. como después del taladro. No, el torno se crea en el 850 a.C. Bueno, pero entonces antes hizo el taladro. Era de un sumo sacerdote egipcio llamado Petosiris. Qué grande los egipcios. Está loco Wikipedia, ¿cómo te saca de apuros? No, Wikipedia es el mejor invento de la humanidad. Lástima que es tan fácil de editar. Este... ¿Hoy de qué vamos a hablar? No sé, no tengo Ah, idea. ok. Acabo de no. llegar. Vamos a hablar de aliens. Ah, sí, vamos a hablar de aliens. Y no entendí porque en otra radio que estaba escuchando antes de llegar acá, Ah, qué feo. estaban hablando de cosas de aliens también. Porque te vas a enterar en un ratito. ¿Hay algo? Sí. ¿Tenemos una invasión? Sí, ¿Ya llegó? ¿Ya llegaron? ¿Ya están entre nosotros? sí. Nacho ¿Es no es Nachito? un alienígena. Puede parecerlo, pero... O sea, si yo tuviera que apostar hoy por hoy del equipo de Alterna quién es un extraterrestre, Es obvio que es Helga. es obvio que es Helga. Sí, es obvio que es Helga. Es obvio, la única persona que tiene una cicatriz del tamaño de su espalda en la espalda es Helga. O sea, y si he visto suficientes veces hombres de negro, Helga tranquilamente podría ser una cucaracha que cortó a una Helga, a la Helga real, la cortó a la mitad, puso la piel de Helga, por eso la cicatriz en la espalda, y eso explica su comportamiento tan extraño y errático por la vida. No, pero estoy Un hablando de animal cucaracha, marino. pero porque Hombres de Negro era una cucaracha. No, pero un Minchi no tendría la necesidad. Una mariposa, ok. Nada, era una mariposa. No, el momento es que... Ay, amo este momento. Siguen hablando del auto en... Sigue, ahora hay un vecino que puso, la verdad no sé qué problema hay con los autos. Y es un vecino que no tiene nada que ver con los otros tres vecinos. Los del auto. Es un cuarto vecino que dice, loco, ¿qué onda? ¿Por qué están preguntando por autos? Alguien se animó a hacer la pregunta honesta en ese grupo. Sí, Y sí, alguien la tenía que hacer. necesito saber cómo avanza esta historia. Sí. Hay que ver qué es lo que pasa con el correr de la Ay, tarde, estoy muy de las intrigado. horas y de Me los encanta. minutos. encanta todo lo Bueno, que está parece que pasando. Facu y su justo no estaban escuchando cuando hablamos de lo de Flash. Hacemos resumen. No te puedo creer. Flash no tiene auto. Exacto. Acá lo explicó el compañero Nitsu muy bien. En la Ujú. repetición pueden escuchar los primeros 20 minutos de Alterna y después nuestro momento esquizofrénico con el tema de los tornilladores y destornilladores. Hablamos Pero un es que no poquito. son tornilladores. Ya descubrimos que son de estos. Ah, mira, acá nos explica. Dice, A pasa ver. que ella ve los jóvenes titanes en acción y hay un capítulo donde se disfrazan de los héroes y Starfire se disfraza de Flash y que se sube a un auto. Y mi hija quedó con que Flash tiene un auto. Claro. Puede ser que para la serie le hayan puesto un auto, pero no tiene un auto. Aparte porque es Starfire que no anda rápido, entonces subió un auto para andar rápido. Teen Titans Go, ¿me dijiste? Sí, Teen Titans en acción. Jóvenes Claro, titanes. Teen Titans Go, Flash, auto. Claro. Bueno, en realidad era un chiste de los jóvenes titanes. De los jóvenes titanes, pero Flash no tiene un auto. Flash no tiene un auto. Bueno, ya leemos el chat. Sí, y si una cucaracha se hace pasar por una Helga, ¿es lo que estamos planteando? Que es evidentemente lo que está pasando. Hay una cucaracha haciéndose pasar por una Helga.
Google se explota con esa pregunta. ¿Y ¿Con de qué Michi? pregunta habrá sido? La de los tornillos. Nada. Y de los Michis, hoy hablamos de Michis también. También vamos a hablar de Michis, me encanta. Sí. Así que nos vamos a una pausa, dice, porque nos van a echar. Escuchando a Andrés Calamaro mientras desciframos el misterio, no solamente de los destornilladores, sino de qué está pasando con los autos fuera de mi edificio. Y si Flash tiene una... ¿Acaso el auto que está fuera de mi edificio es de Flash? Es de Flash, capaz que lo dejó ahí. Tal vez, o se referirá a Flash y todo Gordon. está interconectado y en realidad nosotros acá somos como un vórtice de no sé qué cosa. Bueno.